Soy Irene González. Y yo, Guillermo Estrada. Juntos somos La diferencia está en la dosis. Esta temporada tendremos en La dosis de conocimiento nuevos temas de salud relacionados con la farmacia comunitaria. Pero no va a faltar la dosis de datos para ponernos al día. Y por supuesto la dosis de compañeros, donde tendremos en cuenta la opinión de quienes nos escucháis. Y cómo no, la tan esperada dosis de juego. Estás escuchando La diferencia está en la dosis, un programa hecho por farmacéuticos para farmacéuticos y otros profesionales de la salud. Bueno, Guillermo, hoy vamos a hablar sobre un tema, más bien diría sobre un perfil de persona que es imprescindible en la farmacia comunitaria, pero que muchísimas veces pasa desapercibido, aunque sin su trabajo nada funcionaría. Y tanto que sí. Es un perfil de trabajador de sanitario que no está en todas las farmacias, pero en las que está, sin duda, como dice Irene, se vuelve imprescindible. Totalmente imprescindible. Hablamos de los técnicos de farmacia. Pues sin más, Guillermo, yo quiero que nos pongas al día con la dosis de datos y enterarme un poquito más de este tema. Vamos con la dosis de datos de hoy y espero que podáis perdonarme porque no he podido encontrar datos fiables 100%, de tal manera que son estimaciones. Primero, vamos a estimar que cada año se gradúan como técnicos en farmacia y parafarmacia casi 4.000 alumnos, aproximadamente un 20% más que farmacéuticos. Segundo, estimamos también que en España hay trabajando alrededor de unos 22.000 técnicos en farmacia, prácticamente uno con farmacia. Esos son datos del SEPE. Y por último y tercero, más del 60% de las ofertas laborales de técnico son en contrato a tiempo completo y mayoritariamente a jornada partida, aunque solamente el 20% son indefinidos. Pues nada, Guillermo, la verdad es que con estos datos siempre me dejas impresionada. Es que son una gran cantidad de personas las que trabajan como técnico o incluso como auxiliar en la oficina de farmacia y realmente son imprescindibles porque hacen muchísimo trabajo que no se ve muchísimas veces, tanto en el mostrador como por detrás. Sí, sin duda alguna. Son una figura que a veces no se termina de identificar por los usuarios, por los pacientes, y a lo mejor el paciente entra a la farmacia y piensa que todo el mundo es farmacéutico, pero la realidad del técnico en la farmacia comunitaria va mucho más allá de lo que puede ser la figura del farmacéutico. Totalmente. O sea, que es un tipo de profesional muy particular y que, bueno, requiere un reconocimiento. Sí, además de verdad, porque a algunos los pobres aguantan cada cosa. Pero, Pero, ¿qué te iba a decir? Es que me llama la atención el número de que se podría decir que hay uno por cada farmacia, ¿no? 22.000. alrededor de 22.000, no llegan a 22.000, esto es, insisto, son datos del SEPE de empleo y más o menos son estimaciones, pero por ahí Pero tiene que que andar. es un montón. Yo realmente, bueno, en mi farmacia pues yo tengo una compañera técnico y sí que es cierto que donde yo trabajaba antes eran 3 técnicos y 2 farmacéuticas éramos, que al final también son un número bastante elevado, aunque como tú dices, hay algunas farmacias donde no hay técnico como tal y son más farmacéuticos, pero dependerá de las necesidades en ese momento de la farmacia. Sí, farmacias rurales. Tú en tu caso tienes el apoyo acompañado de un técnico, pero seguramente hay farmacias rurales que con el farmacéutico, el tiempo que está, no requiere a lo mejor No, la presencia de un es un técnico. apoyo. Es un apoyo muy grande. Desde aquí un besito, Irene. Es que se llama Irene también. Bueno, pues sin más, yo creo que vamos a pasar con nuestra invitada que nos puede sacar de muchas dudas, sobre todo del perfil del técnico y de un poco el trabajo que realiza dentro de la farmacia, ¿no crees, Guillermo? Por supuesto que sí. Pues vamos allá. Pues hoy tenemos a Felicia Ramona Croitoro. ¿Lo he dicho bien, Felicia? Sí, perfecto. Muy bien. Ella es licenciada en Derecho y técnico en farmacia. Bienvenida. Gracias. Bueno, os quería dar las gracias por haberme invitado, pero también por dar voz a un técnico de farmacia que es el profesional sanitario, que es un poco olvidado.
En muchos casos te doy toda la razón porque muchas veces, fíjate, hay un montón de premios de farmacéuticos de divulgación, hay un montón de reconocimientos para farmacéuticos y del técnico yo no he encontrado. Te digo que en algún momento busqué, pero no he encontrado y sí que es cierto que al final tenéis una labor imprescindible en la farmacia comunitaria y también se debería de valorar. Es verdad, gracias. Cuéntanos un poquito por qué te decidiste ser técnico, porque además he visto que eres licenciada en Derecho y claro, sorprende el ver cómo llegó tu camino Sí. a No creo que esa cruzarse y doble terminar. titulación sea muy común. Claro. Bueno, es una historia un poco larga, pero en líneas generales es que yo soy licenciada en Derecho en Rumanía. Entonces, aquí para poder profesar, pues tenía que homologar mi título, lo que casi no es imposible porque tenía que empezar a estudiar de cero, porque la legislatura y todas las demás asignaturas son diferentes. Y yo como en Rumanía quería ser fiscal, ayudar un poco a la gente, esa gente que no tiene los recursos económicos, pues empecé a buscar esa oportunidad de hacerlo aquí, pero haciendo un curso que era más accesible, de manera económica, quiero decir. Entonces, técnico de farmacia, Sí, pues claro. me parecía lo más cercano a lo que yo quería hacer, ayudar a la gente. Y bueno, empecé La a verdad es que es buscar. maravilloso. Sí, empecé a buscar y quería decir ahora que es muy difícil encontrar un título homologado porque yo hice primero auxiliar de farmacia pensando que era un título homologado, porque de hecho tengo el título aquí y voy a tapar mi DNI donde pone técnico, no sé si se ve, técnico auxiliar, pero en realidad es auxiliar y a mí me lo vendieron como si fuera un curso homologado. Entonces sí que fue difícil encontrar algo porque yo empecé a estudiar técnico mientras trabajaba en la farmacia que trabajo ahora, pero en realidad empecé como auxiliar. ¿Porque has trabajado en muchas farmacias antes o directamente en esta? No, he hecho prácticas, he trabajado en una farmacia, pero una farmacia de barrio mucho más pequeña, totalmente diferente a la que trabajo ahora. Digamos que son dos farmacias que he ido a conocer. La verdad es que también hay que tener eso en cuenta, que muchas veces pues se sufren situaciones en las que tú piensas que te has sacado una titulación y que no es oficial y luego a la hora de la verdad, Eso. pues oye, es un fastidio porque tú has estado estudiando, trabajando y esforzándote. Y no era oficial, claro. Y nos pasó no solo a mí, que dices, pues bueno, vengo de fuera, no sé buscar o no sé más o menos cómo va, pero también compañeras que son de aquí y han pasado por lo mismo. Totalmente. ¿Y has visto, o sea, qué tipo de diferencias ves personalmente, tu opinión, en cuanto al trato con el resto del equipo de la farmacia? ¿Titulares, adjuntos, auxiliares? Pues no sé, depende, Aquí te porque metemos un poco en ya, berenjenal, ¿eh? mi experiencia, mi experiencia pues ha sido diferente en cada farmacia, porque tuve que hacer prácticas, recuerdo ahora mismo una farmacia donde la titular lo que hizo el primer día que entré, me puso un trapo, me metió dentro para que no me vea la gente y me dijo limpia y mira los medicamentos. Es exactamente eso. Al acabar la jornada, me metió en su despacho, me dio folios que eran sus apuntes de farmacia, me dijo esto lo tienes que estudiar y para mañana te tendré que preguntar lo que pone ahí. Jolín. Y eso fue la experiencia que tuve. Qué presión. Sí, el segundo día. Y desde aquí, si nos escuchan titulares pues de farmacia, pues también, no sé, debería haber un cribado. Cuando tú haces las prácticas, da igual si eres auxiliar, técnico, farmacéutico, no todas las farmacias son aptas para poder hacer esto. Totalmente. Ahí te doy toda la razón porque no todos los, digamos, los tutores de esas prácticas, porque pueden ser tanto adjuntos como titulares, están capacitados para llevar a alumnos de prácticas y a veces crean situaciones complejas y de estrés que lo único que van a llevar es que esa persona que tenía ilusión por un proyecto pues se vaya todo a la mierda, sí. Con perdón, pero es que no saben cómo en 2 días quitan la ilusión de todo cuando es la mala suerte de encontrarte en un sitio que no tenías que estar y a lo mejor en la farmacia de al lado hubieras estado de forma maravillosa porque son más majos. O tienen más conocimientos de cómo... Más conocimiento, y creo que saber no es tener conocimiento, sino saber un poco cómo compartir lo que sabes, porque por nada sabes y no sabes compartirlo. Sí, bueno, quizás más conocimientos relacionados con el tema de transmitir
conocimientos de educación, en el Es- sentido no de educación de ser educado, sino de educación desde el punto de vista de de formación. formación. Sí. Gracias. Feli, sabemos que los técnicos podéis desempeñar muchas funciones dentro de la farmacia, casi todas, pero quiero centrarme en la parte asistencial, en el apoyo a la dispensación. ¿Cómo afrontáis la relación con el paciente y el farmacéutico en la dispensación? A ver, es verdad que al principio sí que me costó un poco porque si estás al principio, da igual si eres farmacéutico o técnico, el paciente nota esa inseguridad. Y a veces piden con el farmacéutico si tú ve que eres técnico porque estamos obligados a tener la identificación, pero ya llevo años sin sentir esa necesidad del paciente de pedir con el farmacéutico. De hecho, hay pacientes que vienen especialmente a hablar con nosotras, los técnicos, en farmacia. Sí, claro que sí. Yo tengo una experiencia con una técnica, una antigua compañera, que sabía latín muchísimo más que muchos farmacéuticos con los que yo he coincidido nunca, y era la referencia absoluta de la farmacia. Y en cuanto a servicios asistenciales como los SPDs, por ejemplo, ¿soléis participar? ¿Podéis participar? No sé si en la farmacia en la que estás hacéis SPDs ahora. Nosotros no hacemos en la farmacia. Yo no he trabajado en alguna que haga seguimiento de eso. Pero sí que hacemos, por ejemplo, tomas de colesterol, de azúcar, y lo hacemos nosotros, los técnicos, y también los farmacéuticos también. Y, por ejemplo, puestas de pendientes. Yo soy la encargada de hacer, de hecho lo hice, el PNT, el protocolo para poner los pendientes, para tener todo como uniforme a la hora de transmitir la información que necesita cuando vienen los clientes a poner pendientes para los bebés, por ejemplo. Entonces sí que estamos implicados, pero yo hablo de esta farmacia. Sí, la realización del protocolo, ¿no? Claro. Entonces, es muy importante, fíjate que es muy importante el protocolo, porque el año pasado, si no recuerdo mal, trabajé en una farmacia de esas cadenas 2 días porque quería ver cómo es trabajar en otro tipo de farmacia. Y me quedé sola con la farmacéutica que había acabado la carrera, pero no tenía de momento el número de colegiado. Entonces, una persona joven en una farmacia que no había conocido previamente, con una persona, con una farmacéutica que no tenía todavía el colegiado y no tenía ningún protocolo. Nos hemos quedado sin folios para poner los cupones precintos y tuve que llamar a Susi, a la farmacéutica de mi farmacia donde yo trabajaba, para decirnos cómo hay que sacar esos papeles. Sí. Madre claro, mía. Entonces... La verdad es que ahí se arriesgó un poco, todo hay que decirlo, ¿eh? Claro, me refiero que no sabíamos ni una ni otra, no nos dejaron ningún protocolo. Yo, por ejemplo, si quiero hacer la facturación, que es verdad que lo hacen los farmacéuticos, pero si quiero hacer la facturación por cualquier asunto de urgencia, pues tengo un protocolo que lo puede hacer. Que si sabes un poco de lo que es la informática, y lo sabemos todos, siguiendo los pasos que hemos puesto en el protocolo, lo puedo hacer yo o lo puede hacer cualquier otra persona. Pero es importante esto, hacer un protocolo. Sí, ahí estoy de acuerdo contigo de que todos los miembros de la farmacia, al menos todos los que puedan estar, deben de conocer con un protocolo o saber dónde se encuentra ese protocolo, porque en algún momento puntual, en algún momento de urgencia, pues se puede necesitar y por lo menos tener acceso a ella. Yo en una de las farmacias donde también he trabajado intenté generar esos protocolos, fui yo la que quería hacerlos y me dijeron que no, para que veas. Pero sí que es cierto que yo encontré esa necesidad. Claro, conozco farmacéuticas como tú que sí que han puesto todo su empeño y al final tuvieron que irse de esa farmacia porque la titular, aunque estaba de acuerdo con ella, pero sus compañeras no. Entonces, no puedes imponer algo, sino tiene que ser en conjunto. Qué importante... Claro, sí, pero qué importante es el trabajo en equipo aquí y el saber coordinarse y trabajar bien. El trabajo en equipo y una persona que sepa coordinar, eso también es importante, sí. Totalmente. Muy importante, porque al menos a nosotros lo que nos pasaba es que esa persona líder no hacía de líder, entonces el grupo, aunque estaba unido, pues faltaba alguien a quien seguir, ¿no? Que muchas veces es imprescindible también ese perfil. Entonces, ¿tú crees, Feli, que este es el mejor ejemplo para definir cómo podemos, desde los titulares o adjuntos, implicaros mejor a los técnicos? Que yo personalmente creo que si el farmacéutico quiere hacer algún tipo de función, aprovechando las competencias clínicas que tenemos, estamos obligados a tener una organización, como tú dices, casi milimétrica y a tenerlo todo protocolizado para que algunas de las funciones que deja de cubrir el farmacéutico las pueda cubrir
sin ningún tipo de problema de calidad y seguridad el personal no farmacéutico, el personal técnico de farmacia. Exactamente, sí. Bueno, para poder hacer eso creo que es esto, lo que acabas de decir, el protocolo, los protocolos para cada cosa que hay en la farmacia, para cada dispensación, facturación, atención al paciente, pues tiene que haber un protocolo. Y luego la información que dais también y la libertad, por así decirlo, al técnico de que demuestre que sí que puede. Por ejemplo, en mi caso, yo sí que he participado en varios cursos donde solo tenían acceso los farmacéuticos, pero eso gracias a mi compañera Susi Travel, que es la jefa, entre comillas, que me va a matar si he dicho esto, que me dio la oportunidad de hacerlo. Claro, porque he participado en eso en el colegio de los farmacéuticos en las jornadas de cuidado del paciente oncológico. Y hombre, ahí sí que Claro. puedes hacer un montón de cosas siendo técnico, siendo farmacéutico. No, es muy interesante porque, claro, al final, si estáis ahí en el mostrador, al final, aunque estéis, me refiero, aunque estéis bajo nuestra supervisión, pero también tenéis al final pues que estar con el paciente, conocer las características y un poco poder desarrollaros profesionalmente. Exactamente. Porque y fíjate, cuando llegas a un tope, la persona ve que no tiene capacidad de crecimiento y lo único que vas a conseguir es lo contrario. Claro. Y acabas de decir eso, bajo la supervisión del farmacéutico, que eso es muy importante. ¿Cuántas farmacias no hay? Y sí que conozco que han dejado al técnico de farmacia solo por la noche. O que dejan solo el mostrador al técnico de farmacia y se van. Entonces, ahí sí que debería haber, no sé, creo que como tenéis vosotros el colegio de los farmacéuticos, o tener nosotros, pero tener un colegio es muy, a ver, yo como sé de derecho, pues es muy complicado, pero incluirnos en eso, en lo que es el técnico, por ejemplo, colegio de farmacia y los técnicos de Madrid, por ejemplo. No sé si hay alguna asociación o de técnicos, no lo sé, lo desconozco. ¿Tú lo conoces o no? Creo, estaba mirando un poco en internet y es muy difícil para hacerlo porque nadie se atreve. Como técnico muchas veces, como vemos que no nos dan tanta responsabilidad dentro de la farmacia, pues tampoco la creamos nosotros. De hecho, es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Crear esa oportunidad, pero empezar de cero no. Pero, oye, que yo tenga que pagar una cuota para que el colegio me dé algunas, yo qué sé, que me resbalde a mí también, o que me dé algunas, ¿cómo decirlo? Algunas opciones, claro. Opciones. Yo encantada de hacer eso, pero claro. Que tengas un poquito de... Te voy a decir una cosa, Felicia, y igual te estamos poniendo deberes ahora mismo, porque no creo que haya muchas figuras como la tuya con conocimiento técnico de la profesión, con conocimiento legal para la generación de una asociación para técnicos en farmacia. O sea, que igual... Seguramente. Sí que he mirado justo que cuando me habéis propuesto esta entrevista, pues he mirado un poco en las redes, porque es verdad que yo sigo a farmacéuticos, a farmacias, a enfermeros, a médicos, pero a científicos, pero no seguía como a un técnico de farmacia. Y he mirado y sí que hay técnicos de farmacia que aportan sus conocimientos. He mirado un poco y digo, pues mira, es un buen inicio para empezar a seguir a los técnicos también. Sí, la verdad es que eso te iba a decir, hay bastantes, ¿eh? Nosotros estuvimos también mirando para ver, pero te elegimos a ti de entre todos porque cumplías nuestras características, porque eres una persona muy activa, muy motivada y eso nos gusta mucho y también queríamos darte valor. Y sí que es cierto que hay un montón de farmacéuticos en redes sociales y por eso también el hecho de que también se valore ese perfil de, entre comillas, divulgador, la parte de divulgación del técnico que muchas veces se olvida y no se valora. Y luego cambiando un poco de vertiente, en la parte comercial, de gestión de farmacia, que sabemos que hay muchísimo trabajo también en la parte de atrás del mostrador, ¿hasta dónde te implicas o hasta dónde puedes implicarte? Y luego, si tienes algún área específica donde trabajas un poquito más o te gusta un poquito más formarte o mejorar, se puede decir ortopedia, veterinaria, dermo. A ver, a mí lo que yo, por ejemplo, yo hablo ahora mismo de lo que estoy haciendo yo en esta farmacia, la farmacia Saniplus. Pues soy la encargada de gestionar todo lo que son las caducidades, de sacarlas, porque es robotizada, sacarla del robot, averiguar qué medicamento va a caducar dentro de 2 o 3 meses, mandar las caducidades al laboratorio correspondiente. Entonces sí que es lo que yo hago.
pero también gestionamos pedidos. Hay personas que gestionan su área, por ejemplo, en cosmética, en dermocosmética, por así decirlo, pues cada persona puede estar encargada de decir, oye, nos hemos quedado sin el mínimo o bajo mínimo de este producto. Claro, es que, y ahí sí que interviene mucho más el auxiliar o el técnico de farmacia en este caso, que el farmacéutico, que es el que más bien está encargado, el farmacéutico está encargado más de mandar pedidos o, por ejemplo, de hablar con los proveedores, Sí, ese tipo de cosas. Pero lo que es la gestión de sí, lo que sí, es, estaría más claro, en lo que ese es la orden. gestión como gestión básica, pues lo hace el técnico de farmacia. Para implicarnos, pues Sí. yo qué sé, diría que darnos más libertad y confiar. La confianza. La confianza hay que ganársela, pero el momento que la puedes Confiar que lo transmitir, podemos hacer. Por ejemplo, una de las cosas que más me gustó, Sí. porque yo participé en un curso igual, y me dieron la libertad de introducir una marca, de introducir, por ejemplo, el cuidado de la mujer en menopausia. Y eso me ha hecho mucha ilusión. Qué chulo. Pero eso te motiva. Me parece muy original también, pero es para permitirte, yo creo que eso es necesario, esa confianza que se ha generado en ti y el darte la oportunidad de gestionar o organizar una pequeña área, te da a ti motivación para ver que tienes, pues que dentro de la farmacia también tienes no te cuentan con tu opinión. Pues Es el que eso es lugar que nos imprescindible, merecemos. pero no solo en farmacia, en cualquier trabajo. Exactamente. Claro, eso es el equipo. Yo muchas veces en la farmacia, para mí cuando hablo de mi compañera, o sea, de Irene, es mi compañera. No me gusta separar, aunque cada una tenemos nuestras funciones y a la hora de trabajar, pero somos un equipo y cuando una no está, la otra ayuda. Y yo lo veo más así. No sé si luego en algún momento cuando seamos más, porque el pueblo crezca 10.000 habitantes, pues Ya, que también es un poco diferente. Ten en cuenta que una farmacia grande es muy difícil gestionar un equipo de 10, 12 personas como somos nosotros. Y yo anteriormente, que era otro titular que trabajaba en esta farmacia, y yo he pasado incluso por bullying por mis compañeros, porque estaba en mostrador, por ejemplo, atendiendo y venía a decir, no, dale esto, es que es el otro. Entonces, claro, el paciente ya no confiaba en mí como persona, como profesional, sino que siempre buscaba a la otra compañera que le había dicho que lo que yo le digo no es. no, eso. totalmente. Totalmente. Pero sí que es cierto que es muy diferente. No es lo mismo una farmacia con 13, que gestionar un equipo de 13 personas es muy complicado, que nosotras que somos 2. Mucho más fácil. ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Pues hacemos un intercambio. Bueno, los roces existen. Otra cosa es que haya más o menos fricciones, pero son inevitables. Bueno, por último, Feli, Dime. por favor, dinos algunas rutinas, formaciones, recursos digitales, tecnológicos, por ejemplo, para que quien nos está escuchando no le pase lo que os pasó a algunos con ese curso, o para que podamos desarrollarnos mejor, para que tus compañeros técnicos puedan desarrollarse mejor dentro de la farmacia o fuera. Bueno, primero que hoy sí que he echado un vistazo antes de entrar y he visto que ahora mismo está mucho más regulado. Me refiero, tú entras y pones técnico en farmacia y sí que te aparece la página de la Comunidad de Madrid donde te dice qué curso es válido y qué curso es homologado y qué curso no, qué curso es auxiliar. Ahora sí que están obligados, pero anteriormente sí que no estaba. Luego, de estudiar, pues hay muchas páginas web, como habla de la farmacia, el CEFAC, por ejemplo, que yo me enteré de él cuando participé en el curso ese de cuidado del paciente oncológico. Sí. Hay muchas revistas de farmacéuticos, pero fíjate, hay revista farmacéutico, pero quiero que sea una revista de técnicos también, pues eso creo que en un futuro me lo voy a pensar. Y bueno, formarse. Siempre, aquí sí que formarse, siempre formarse. De hecho, tenemos, mira, para los que nos escuchan, cada viernes Susi hace una jornada de lo que hemos aprendido esta semana. Y no son cosas raras, no son cosas, me refiero, habituales, son cosas raras sobre, por ejemplo, un inhalador, cómo se hace, cómo explicarlo. Entonces, sí que se puede hacer ese tipo de cosas. 10, 15 minutitos, lo que has aprendido tú esa semana. Entonces, eso también es conocimiento, eso es aportar y compartir, pero sobre todo formarse de manera diaria. Me encanta, yo eso también lo hacía en la otra farmacia. Claro. Súper bueno, vamos a tener que invitar a Susi también, Kelly. A la próxima. Al final, porque nos lo estás pintando todo también.
No, pero sí que es cierto que son muy buenas ideas de formación porque tener el equipo formado es muy importante y esos mini detalles de crear un mini día puntual para repasar todo lo que has aprendido es súper enriquecedor y me parece súper chula la idea. Claro, y así lo sabemos, no solo los farmacéuticos, sino los técnicos también. Exacto, y en general todo el equipo, porque al final vas a estar tú en el mostrador también y le tienes que explicar en un momento al paciente cómo se utiliza y no vas a decir, no, perdona, te lo explica otra persona porque, no sé, es que no es momento, estás tú en la dispensación en ese momento. Si tienes alguna duda, pues sí que vas y lo comentas y lo preguntas, pero ¿por qué no ir avanzando? Eso siempre lo digo, si tenemos dudas, Claro. preguntar. Pero no pasa nada, ¿sabes? Yo siempre lo decía, digo, es que no pasa nada. Si hay una duda, lo mejor es preguntar, porque si no puede ser peor. De hecho, las dudas las compartimos. Que el otro día que sí, por ejemplo, hay todavía, bueno, sí que la verdad que la receta es informatizada ya, pero hay recetas a mano que no sabes realmente lo que pone. Y da igual que tú eres técnico, preguntas al farmacéutico, el farmacéutico pregunta a ti para estar seguro que es lo que pone, coincide con lo que le ha dicho el paciente y no liarla. Totalmente. Hay que apoyarse en el equipo. Sí, un montón. Pues nada, Feli, vamos a pasar. A ver, esta parte ha sido súper interesante, pero no nos podemos ir sin jugar un poquito, así que vamos a por la dosis de bulos. Bueno, pues para rematar esta parte de conocimiento, vamos a por la dosis de bulos. Te explico, Feli, muy rápidamente. Yo te voy a decir una afirmación y tú me tienes que decir si es bulo o verdad y explicando brevemente el por qué has dado esa respuesta, ¿vale? A ver si puedo. ¿Preparada? Sí, preparada. Venga, voy a por el primero. Los técnicos de farmacia no son capaces de identificar errores médicos. ¿Bulo o verdad? Bulo. Totalmente. De hecho, nos pasa, no a diario, porque sería una mentira, pero sí que nos pasa un par de veces a la semana que los técnicos sí que identificamos errores. Yo diría que prácticamente igual. Y Sí. aprovecho, si hay médicos o enfermeras que nos escuchan, por favor, si derivamos, aunque sea técnico o farmacéutico, si derivamos al paciente, no derivarlo a otra farmacia, sino echarle un vistacito, porque muchas veces se pueden haber errores, tanto de los médicos como las enfermeras, como de los farmacéuticos, de todo el mundo. Entonces, esos errores perjudican al paciente y escucharnos un poco más. Todos somos humanos, todos deberíamos tener esa concepción de que todos podemos fallar. Sí, exactamente. Feli, la siguiente. Los técnicos de farmacia solo pueden trabajar en farmacia comunitaria. Bueno, bulo, pero depende, con matices. A ver, en Madrid, porque no sabía, en Madrid sí que podemos, de hecho estaba estudiando, otra vez me va a matar Susi, pero a mí me gusta estudiar, y para oposiciones, por ejemplo, se puede trabajar en farmacia hospitalaria, por favor, Susi, si me escuchas, no voy a dejar de trabajar en la farmacia. Por ejemplo. Sí, claro. Pero sí, en farmacia hospitalaria, pero también tengo he trabajado con técnico de farmacia que trabajaba en farmacia hospitalaria privada. Entonces, también en laboratorio, como visita privada médica, hay un montón de salidas profesionales para los técnicos, no solo en la farmacia o comunitaria, me refiero. Y luego sí que hay farmacias que no sabía, hay comunidades donde hasta ahora el técnico no podía trabajar, opositar, no tenía posibilidad de trabajar en farmacia hospitalaria, pero aquí en Madrid sí que se puede. Sí. Sí, yo creo que en la Comunidad Valenciana también, ¿eh? No estoy segura sé, al 100%, pero sí que he leído sí. una que no. Vamos a por la última. La formación de los técnicos en farmacia es muy limitada. Para nada, pero eso es, como dijo Guillermo, en ninguna salida profesional es limitada. Simplemente, si tú estudias, si tú te formas, porque no es estudiar, sino formarse, puedes formar en cualquier momento, a cualquier edad, y siendo técnico o farmacéutico. Puede ser un farma que has acabado hace 20 años, y yo como técnico que he acabado hace 5, saber casi lo mismo que tú. Porque si no te has formado, si no has estado en paso con los avances, porque ciencia es esto, la ciencia es inexacta, la medicina es inexacta. Que hoy es válido, mañana ya no lo es, ya lo sabemos. Totalmente, ahí te doy la razón. Pero sí, yo creo que también tienes que buscar y preocuparte en aprender esos conocimientos, si no al final no van a llegar por ciencia infusa Eso también es que tienes que estar abierto para aprender. El que quiere aprender, el que quiere formarse, exactamente, aprende y se forma.
Totalmente de acuerdo, Feli. Bueno, muchas gracias, Felicia, pero antes de terminar te voy a pedir un favor. Dime. Y es que me ayudes, porque estoy viendo el vídeo de Irene y veo que allí por detrás, en una estantería, hay como una especie de premio y creo que deberíamos, si me permites y me ayudas, darle un aplauso a Irene. Pero Claro que sí, bravo, Irene, felicidades. Porque recientemente ha ganado, Gracias. claro, recientemente ha ganado merecidamente un premio. Cuéntalo Sí. tú, Irene. Sí, me han dado el premio por Boticonsejos, premio de divulgación del MICOF, y por bueno, el premio a nivel provincial. Bueno, es que me da vergüenza, No, mirad, que mirad, va, mirad, felicidades. todo. Sí, es todo un logro. Enhorabuena, enhorabuena, Irene. Muchas Te lo gracias. Sí, mereces. bueno, he recibido el premio de divulgación a nivel provincial por parte del MICOF y la verdad es que muy contenta y muy agradecida. Muchísimas gracias. Gracias a ti. por De hecho, esto. te estoy siguiendo en redes por eso, Después ¿no? de este Porque momento... a Guillermo acabo de empezar a seguirlo, pero a ti te conocía desde antes por tus infografías. A ver, nosotros tenemos una pizarra, te tengo que decir que hemos robado una infografía y la hemos puesto, porque Susi y yo sí que pintamos a veces en esa pizarra, hacemos cosas divertidas y una de tus infografías sí que estuvo en la pizarra de la farmacia. Muy bien. Así me gusta, para eso son. Para cuando se te olvidan las Exactamente. cosas. Exactamente. Muy bien, bueno, después de este momento tomate así a traición, Sí. muchas gracias, Felicia, por compartir este episodio con nosotros, de verdad. Si nuestros oyentes quieren encontrarte, quieren buscarte, si... Gracias a vosotros otra vez más por dar voz a nosotros los técnicos. Nada, lo que merecéis. Si nuestros oyentes que nos estén escuchando quieren encontrarte, ¿dónde pueden hacerlo? Porque a lo mejor hay técnicos que también han pensado en una asociación o en una revista y quieren llamarte para hacer cosas. ¿O cómo pueden encontrarte? Bueno, lo de la revista sí que sería guay. Y la asociación, pues nada, me tendré que poner a estudiar el derecho español ahora. Bueno, en redes sí que... No es difícil, no es difícil. No, una vez que lo he estudiado le llevas cariño, de hecho le llevo mucho cariño al eso, porque fíjate, cuando vine, que eso no los he contado, pero es una cosa muy rápida, cuando vine a España hablaba italiano e inglés, entonces me entendía en italiano e inglés porque no hablaba español, porque miraba la televisión italiana y miraba el fútbol italiano, entonces es lo que yo hablaba. Y nada, Italiano, madre es eso, mía. que al final... ¿Y dónde te pueden encontrar, Felicia? En redes, es lo que decía, porque mira, se me ha ido. En redes sería en Instagram, soy más activa, es verdad, que es mi nombre completo, Felicia Ramona Croitoro. Y en Twitter muy poco, lo que voy leyendo y compartiendo, y en LinkedIn también. Pues más o menos esas son las plataformas que yo utilizo. Muy bien. Bueno, recordad que nos podéis escuchar en vuestra plataforma de audio favorita y encontrarnos en redes como @boticonsejo y @Guillermo Estrada. Y por supuesto en @la diferencia está en la dosis. Si queréis participar en el programa podéis hacerlo a través de notas de audio, como ha hecho alguno de vuestros compañeros sanitarios, pero os pedimos que no sean muy largos, como mucho 1 o 2 minutos y que tengan buena calidad de sonido. Si algún colaborador quiere contactar con nosotros para trabajar, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales o de la diferencia está en la dosis @gmail.com. Y si te ha gustado el episodio, aceptamos que nos recomiendes, aceptamos reseñas positivas e incluso alguna negativa, pero siempre con la dosis adecuada de mala leche, porque recuerda que la diferencia está en la dosis.